Papá, gracias por este tiempo que tú ya has preparado de antemano para que podamos recibir tu verdad. Te damos gracias por todos aquellos que están por conectarse o que no pudieron conectarse hoy, pero que sabemos que continúan en la escuela divina, porque tú habitas en cada uno de nosotros y eres nuestro único maestro. Y te damos gracias por esta verdad que va a fluir a través de cada participación que va a haber hoy y, y te pedimos que remuevas todo, Señor, aquel estorbo que pueda haber para que podamos ser hechos a tu semejanza y caminar en, en quien tú eres. Amén. Amén. Pues hemos cubierto muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha invitado a vivir. Y si estamos en la vivencia de la verdad, eh, es muy hermoso saber que todo el programa, todas las operaciones necesarias para cumplir las promesas de Dios, pues están preparadas, ¿no? O sea, Dios nunca improvisa. Él trabaja en base a un plan eterno y a un propósito eterno. La vivencia diaria de esto crea en nosotros eh, de manera individual una conciencia y una claridad de lo que es la vida divina. Y a eso Dios nos ha invitado y lo ha hecho con los boletos pagados, ¿no? Nunca olvidaré en una ocasión que fui invitado a un viaje bastante largo y caro y me indicaron a dónde tenía yo que hospedarme y me indicaron todas las cosas y bueno, el entendimiento era que yo estaba siendo invitado a un viaje pagado, ¿no? Pero cuando todo terminó, resultó que yo estaba financiando el propio viaje y los gastos de otras personas. Y fue una sorpresa muy desagradable, ¿no? Eh, pero con Dios no es así. Con Dios, cuando Él invita, eh, él ha provisto por adelantado todo lo necesario para hacer de nosotros herederos de Dios. Entonces, vamos a hablar en esta noche, solo por un ratito, de el crecimiento o el proceso de crecimiento de lo que ya somos, ¿no? Hemos hablado en las últimas sesiones y semanas en diferentes grupos. El Espíritu Santo nos ha estado mostrando la importancia de que ya no más nos veamos en el contexto humano, sino que toda nuestra existencia debe operar desde la nueva creación que somos en Dios. Y eso requiere la operación de la fe de Dios en nuestro espíritu, pero también la conciencia y la disciplina personal de ya no darnos lugar para utilizar la identidad humana. Porque en la identidad humana siempre, por más exigente que seas con ti mismo, tienes que darte un espacio de latitud para un montón de cosas que son absolutamente normales en la práctica de la vivencia humana, pero que no son completamente ajenas a la vida divina. Y por esta razón, yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo está insistiendo
en que ya no retrocedamos, ¿sí? Porque si yo vengo al entendimiento por el trabajo de revelación del Espíritu Santo, de que he nacido de Dios, que ya no soy hijo de Adán, que ahora disfruto de una genética diferente, la de Dios, y que puedo crecer en su semejanza, pero luego me regreso a, a verme en el contexto humano y a operar dentro del contexto humano, pues eso representa un retroceso, ¿sí? Y entonces vamos a entender cómo no retroceder. Hay una sola manera, y es aprendiendo a permanecer en fe. Eh, y el asunto de fe es entendido en una dinámica presente en la que Dios está proveyendo fe a tu espíritu y tú la estás recibiendo y viviendo. ¿Sí? En otras palabras, no es el concepto de fe humano, ¿no? Que es de qué fe eres o qué fe practicas, o yo tengo mucha fe o a mí me falta la fe. Entonces ese contexto, esos conceptos humanos de fe no tienen lugar aquí. Estamos hablando de la fe de Dios, la que Él te da. Y entonces en ese contexto debemos poder visualizarnos siendo servidos o suministrados de fe de manera constante por parte de Dios directamente a tu espíritu, pero esa fe tiene que encontrar un receptor dispuesto a vivirla. Recuerda las palabras del Espíritu Santo en Romanos 1:17, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, la fe se vive. Y cuando entendemos y aprendemos a recibir fe y luego a permanecer recibiendo fe, porque es la única manera de permanecer en fe. Entonces, allí encuentras el centro de una existencia y de un ambiente en el cual puedes crecer como nueva creación. Fuera de fe no sucede. Bueno, vamos a considerar las cosas que ya hemos recibido solo para que las tengamos presentes y para que personas que no tengan claro esto todavía puedan entender el ministerio del Espíritu Santo a cada hijo e hija de Dios y el producto de ese ministerio. Si ministerio quiere decir servicio, entonces el Espíritu Santo te sirve hablándote y mostrándote verdad. ¿Sí? Y cuando, y por supuesto, él no desperdicia ese trabajo, lo hace con quienes están dispuestos a recibirle, a escucharle, a respetarle. ¿Sí? Entonces, aquí no estamos hablando de acciones externas, sino de lo más profundo de tu ser. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué estás permitiendo que ocurra en tu corazón? Y lo hermoso de la práctica de este asunto de recibir fe para permanecer en ella es que la instrucción de Dios, como vimos el domingo, es como niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada y desecha todo lo humano.
Las dos cosas que tenemos que aprender. Desechar y recibir, desear. Entonces, en ese contexto, toda la ayuda que necesitas te es provista. Toda la claridad que requieres para aprender a recibir y permanecer en fe, te es provisto. O sea que no tienes que tener aptitudes superiores a las de nadie. Hay una escritura en Colosenses que dice que Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces nuestra aptitud también nos es dada. ¿Te das cuenta? Así que no carecemos de nada. La parte que Dios no va a hacer por ti, por mí, por nadie, es tomar la decisión de participar. Entonces, fuera de fe no ocurre nada divino y ocurre todo lo humano. En fe, Dios hace lo que Él ha prometido. Dios actúa a tu favor y tú creces y te estableces en esta nueva persona que eres llamado a ser. Y ocurre en el poder de Dios, o sea, no te cuesta trabajo, no requiere de que tú tengas o no tengas, o sea, de capacidades, no, todo te es provisto. Permanecer en fe es el ejercicio de continuar recibiendo, de no dejar de recibir, de no dejar de escuchar y de no dejar de actuar en base a lo que me es mostrado, lo que me es dado. Entonces, por ejemplo, si yo entro en una conversación con Dios y Él habla a mi corazón y su voz siempre produce paz, siempre produce seguridad, siempre derrama amor en mi corazón, etcétera. Su presencia, cuando yo actúo para recibirle, Él se da. ¿Sí? Y esto es con todos, estoy absolutamente convencido de ello. Ahora, mi espíritu empieza a disfrutar y a poder funcionar en esta provisión divina que está siendo derramada en mi corazón. Y lo que yo he observado en mi propia práctica es, eso es hermoso, eso es maravilloso, y entonces a mi mente viene algún asunto de trabajo, de familia, de dinero, de lo que sea. Y cuando no sabemos permanecer en fe, la tendencia es a dejar a un lado el escuchar a Dios en esas cosas y el engranarnos ¿y qué va a pasar? Y a veces hasta nos ponemos a orar, pero ya no es fe, sino ya es, traigo ahora es que tengo este problema. ¿Te das cuenta? Todo ese es el momento en que tu perspectiva cambia de estar recibiendo lo que Dios hace a tu favor a estar teniendo que hacer por tu cuenta, la fe no está operando. Entonces, cuando vienen estos asuntos que todos tenemos en nuestro día a día, permanecer en fe ocurre cuando en lugar de dejar que esas cosas te roben el escuchar a Dios, tú aprendas a escuchar a Dios en esas cosas. Porque, por ejemplo, mi carga de trabajo, en mis responsabilidades laborales, pues ahí está, ¿no? Y hay días en que se complica, o sea, la carga se incrementa, ¿no? Cosas que yo no tenía previstas
aumentan la demanda que tengo en ese día y asuntos que hay que resolver y demás y demás y demás. Pero ¿cómo proceso eso en mi corazón? En el momento en que dejo de escuchar al Espíritu Santo en relación a esas cosas, la paz se apaga. La fe se acabó. La provisión no es recibida. No es que no haya, es que yo he optado por no recibirla. Y me voy en seco. Y el afán empieza, o la frustración, o la impaciencia, o sea, empieza a manifestarse lo que no es divino. Hace unas horas, una persona entró a la oficina a comentarme varias cosas y yo no estaba entendiendo el trasfondo de lo que me estaba diciendo. Y entonces hice una pregunta muy sencilla. Dije, no te entiendo. Explícame más claramente. Y en ese instante el Espíritu Santo me hizo entender por qué no estás recibiendo el entendimiento que yo estoy aquí para darte. ¿Sí? No es la carga de la persona darse a entender, sino es lo que tú estás haciendo con lo que estás escuchando, lo estás tratando de procesar por tu cuenta, dejándome a un lado. Entonces, lo hermoso del Espíritu Santo es que Él nunca te regaña, pero sí te va a hacer ver claramente, si lo permites, los errores que cometes. Y eso se llama redargüimiento. Y es con el fin de que aceptes que eso se corrija y de inmediato entres otra vez en fe, que es un tercer asunto, ¿no? Cuando no sé permanecer en fe, ¿qué ocurre? Pues me salgo de fe. Pero el Espíritu Santo trabaja para regresarme a fe. Y puedo ignorarlo. Y me alejo más. Pero si le hago caso, Él me va a guiar para regresar a fe. Entonces, resumiendo, todo, absolutamente todo lo relacionado a nuestra vida como hijos de Dios ocurre porque Dios tiene que estarnos suministrando la vida divina y todo empieza con fe, operando en tu espíritu. Esa fe Dios te la está dando y tú la necesitas aprender a estar recibiendo y no cometer el error o aprender a dejar de cometer el error, creo que es una mejor manera de ponerlo, de recibir fe y luego irme a hacer por mi cuenta o dejar que, gracias por tu paz y luego, pum, ya me voy a atender mis asuntos ahora, sino aprender a permanecer recibiendo. Porque esa es la única manera en que voy a disfrutar de la provisión de vida que está sucediendo y que yo voy a experimentar en mi corazón conforme Dios derrama su amor y su vida. Y cuando él dice derrama su amor, está hablando del mismo, Él es amor, en tu corazón y estás produciendo esa capacidad de participar en la naturaleza de Dios, en la vida divina. En la ausencia de eso, estamos operando como un motor sin aceite, ¿no? Estamos operando en seco,
y se nota, ¿sí? Y entonces el producto de lo que hacemos no sirve. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios, ¿verdad? Cuando en 1 Corintios 13 dice, te da toda una lista de cosas. Si yo hablo lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, de nada me sirve, nada más hago ruido, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, nada soy. Entonces, el único ser correcto ocurre cuando nuestro hacer es el recibir y permanecer viviendo la fe que Dios nos ministra constantemente. Eso es el punto de esta noche. Uh, y es hermoso saber que el Espíritu Santo es el responsable de ministrártela. Por lo tanto, el concepto de es que me cuesta, es que yo no tengo, es que me falta la fe, son conceptos completamente equivocados. ¿Sí? No cuesta, la fe te es dada gratuitamente. No te falta, porque eso hablaría de una falla en la provisión. Lo que no está operando cuando carecemos de fe es que no estamos recibiéndola. Y no la recibimos cuando no escuchamos. Cuando primero nos engranamos intelectual, emocionalmente, y estamos en lo nuestro y queremos que Dios se adapte a eso. Eso Él no lo hace. Y no lo hace porque nos mal enseñaría. ¿Sí? Él lo que quiere es, y lo que ha prometido es hacernos como Jesús. Y Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, un corazón manso no se adelanta. ¿Sí? Un corazón manso quiere decir que opera bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que es un corazón manso. Y por lo tanto no se da permiso de andar en sus propios caminos, sino que es estrictamente disciplinado para recibir guianza y andar en ella. Y si es así, pues ahí hay fe. Y todo lo divino opera en tu ser cuando vives esto. Bien, pues eso, mis hermanos, es lo que Dios me da para compartirles esta noche. Las consecuencias de fe son hermosas porque permiten la fidelidad de Dios, y la ausencia de fe es terrible porque no hay cosa peor que un hijo divino queriendo comer el desperdicio de los marranos. ¿Sí? La realidad es que como hijos tenemos otro asunto, y nuestra estancia en esta tierra es con propósitos divinos, no tiene nada que ver con la existencia humana. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, vamos a escucharles, por favor, qué les está mostrando el Espíritu Santo a ustedes con esto que estamos hablando. ¿Quién quiere iniciar?
Nadie quiere iniciar. Creo que esas son las sesiones más importantes, cuando nadie quiere brincar al ring, ¿no? Adelante, Yo Juan sí Pablo. brinco. Pues casi siempre me toca dar el ejemplo contrario, lo que estamos recibiendo. Pero bueno, sí, hoy como decía, ¿no? Es así como que bien padre, ¿no? Estar escuchando a Dios y demás, ¿no? Y de repente pues te vienen asuntos que atender, ¿no? Y cómo conectas eso, ¿no? Con lo que estás viviendo con Dios, ¿no? Ese momento que le estás escuchando y demás, ¿no? Y y sí, hoy vino un asunto que una persona que tenía que hacer unas cosas aquí en la casa y y estaba yo pues en esa comunión, ¿no? Con Dios, pero de repente pues llegó ese asunto y me fui así como que, bueno, pues vamos a atender esto, ¿no? Pero no consideré a mi padre, ¿no? Y ni le dije qué palabras tienes para darme, ¿no? Para atender este asunto y pues se me ocurrió decir lo que la vieja criatura suele decir, ¿no? Y pues eso resultó en pues mal, ¿no? Y a partir de ahí, pues vinieron una serie de cosas, ¿no? A mi mente, ¿no? Y tratando pues, de ubicarme en fe y tratar de vivir ese asunto en fe, ¿no? Pero sí, como comentabas bien, ¿no? O sea, el asunto de, de regresar en ese momento, o sea, incluso de no permitir que eso salga de ti en ese momento, ¿no? Que te des cuenta, ¿no? Incluso antes de que lo que solías vivir antes salga, pues que lo proceses antes con Dios, ¿no? A veces es muy sutil, ¿no? Y pues sí, nos corresponde a vivir esa disciplina de continuar, pues escuchando a Dios, ya sea, en todo lo que hagamos, incluso lo que no consideremos, porque hasta eso tenemos que ser limpiados, porque son todas las cosas, ¿no? Porque hay cosas que consideramos espirituales y otras cosas que no. Entonces, todo lo que corresponde a nuestra vivencia diaria, pues es en la vivencia de hijos, ¿no? Pues debieran ser obras divinas, ¿no? Entonces, muchas veces nos conectamos por ese asunto, ¿no? Pues no es asunto lo como que ya viene registrado, no menos en mi caso, y es un asunto que tiene que ser, corregido, ¿no? Para que, pues, eh, pueda en mi caso estar considerando a Dios en cada cosa que haga por vana que yo la considere, ¿no? Porque nada es traído a mi vida. Te lo estoy entendiendo así por casualidad, sino todo es un asunto divino, como lo mencionabas, ¿no? Entonces a veces menospreciamos cosas y lo vamos a vivir solo, ¿no? Entonces sí es terrible porque ese momento que viví cuando pasó lo que pasó y sin fe, o sea, es terrible, ¿no? Es muerte. Entonces, finalmente pues pude hablar con mi padre y entregarle lo que había en mi corazón y todo eso. Y pues ahora me toca vivir las consecuencias, pero en Dios, ¿no? De todo este asunto, ¿no? De ser guiado a no hablar mis palabras, a no hacer lo que corresponde en lo que sigue a este asunto, ¿no? Entonces, pues hay otra oportunidad, ¿no? Entonces no está perdido, ¿no? Y eso, pues pues de parte de mi papá sé que está esa garantía, ¿no? De él, o sea, como decías tú que el Espíritu Santo no vino y no me dio una patada, ¿no? ¿Sabes qué te pasa, no? O sea, no. O sea, muy gentilmente me aclaró el asunto, me dio mi espacio para que yo pues, entendiera lo que estaba pasando en mi corazón y le diera la oportunidad de él pues, de convencerme y de traerme al lugar donde pues debo estar como hijo, ¿no? Pero sí, en mi caso he estado tan acostumbrado, ¿no? A, a reaccionar a las cosas, ¿no? Y no tener en cuenta lo más mínimo a Dios, lo creemos que no es importante, ¿no? Entonces,
sí, me ha costado trabajo pues entender esto, ¿no? Porque pues, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, o sea, y quiero vivirlo pues como estoy acostumbrado a vivirlo. Y un proceso en el cual estoy empezando a aprender a, a, a ver este asunto como lo ve mi papá, ¿no? Entonces, y no a considerar las cosas como todo el tiempo las he considerado, ¿no? Y, y pues sí, es un choque tremendo, ¿no? Pero pues yo creo que me conviene aprender pronto a permanecer, que es lo que realmente siento yo la clave para que esto no se detenga, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Miren, vamos a tomar como un ejemplo, como una analogía, eh, el que estuviéramos aprendiendo a volar aviones. ¿Ok? Entonces, llega el momento en que te toca a ti controlar el avión y lo que hagas resulta en que el avión despegue y se mantenga en el aire o no. Y es obvio que las consecuencias de que no se mantenga en el aire pues son críticas, ¿no? Entonces eso crea un enfoque y una tensión porque se trata de tu vida, ¿no? Eh, yo aprendí a volar aviones y llegó un momento en que mi instructor se bajó del avión, de la avioneta y me dijo, ahora te toca ir solo. Bueno, ese día cambió todo, ¿no? Porque ese día ya no estaba él para sacarme del lío. Fui solo y tenía que subir y bajar. Y créanme que el enfoque que eso causa, ¿no? Es todos los pasos, todo lo que tienes que hacer, tienes que estar enfocado en eso y no puedes distraerte. Y con el tiempo, después de volar y volar y volar y volar, llega a ser, ya no tienes que estar así, haces las cosas correctamente porque ya se vuelven más naturales. Bueno, ese ejemplo me lo da ahorita el Espíritu Santo porque creo que aclara la importancia de entendernos en una etapa crítica, ¿sí? Una etapa crítica, porque estamos transicionando de vivir fuera de fe, con pensamientos humanos de lo que es fe. No, sí, yo tengo mucha fe. Ayer me decía una señora, es que yo sí soy de mucha fe, de mucha fe, pero todo lo que me decía de fe no tenía nada que ver con fe, ¿no? Eran nada más conceptos humanos de, de, de que era muy crédula a lo que escogía creer, pero nada que ver con creerle a Dios y recibir fe por el Espíritu Santo y vivir fe, etcétera. No tiene ninguna idea de eso. Entonces venimos de todo ese rollo y de vivir y de negociar nuestros quehaceres dentro de la capacidad humana y conocimientos humanos y guianza humana a vivir fe. Fe es otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a tener la experiencia de que Dios va a actuar en tu corazón y Él va a guiar tus pasos y Él va a proveerte de poder, sabiduría, paz, todo lo que Él da, para que en su carácter, en su naturaleza, tú puedas vivir tus quehaceres diarios, tus relaciones, etcétera, pues eso es otra dimensión completamente. Pero el chiste no es tener esta experiencia de vez en cuando, ¿no? De darle al clavo de vez en cuando. Imagínate un piloto que de vez en cuando no choca, ¿no? ¿Entiendes? Eso pues no dura mucho, ¿verdad?
Tienes que aprender a permanecer. Y este es el enfoque que esto merece de nuestra parte. El Espíritu Santo es un excelente maestro, porque a diferencia de todos los demás, Él puede operar en tu entendimiento. Él puede capacitar tu entendimiento para que puedas ver y entender, comprender lo que se está mostrando. Y esa comprensión no viene vacía, sino viene con fe. Fe te llena de poder para creer, al grado que lo haces. Te das cuenta que das el paso al agua, en fin, que caminas en la guianza que se te está dando. Y cuando lo haces, el poder de Dios hace posible que vivas lo que te está invitando a vivir y empiezas a convencerte. Pero en lugar de que eso sea como un cuento de hadas, que pum, colorín colorado, este cuento se ha acabado y regresas a la triste realidad, fe se trata de que sea permanente. Y entonces tenemos que aprender a seguir recibiendo fe. Y el ejemplo que nos acabas de dar, el que yo también compartí, hablan del punto clave, ¿no? Una cosa es enfocarte primero y recibir fe y ver que tu espíritu empieza a operar en fe y todo está bien. Y la otra es no dejar que nada ocurra o sea procesado en tu espíritu fuera de fe. Y voy a dar otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú piensas que estás en fe y te sientes re bien porque pues estás escuchando a Dios y todo, y entra uno de tus familiares, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, alguien de la familia, ¿no? Quiero usar un ejemplo familiar porque ahí es donde en realidad truenan los cacahuates más que en ninguna otra parte. Y te dicen algo, ¿no? Y la respuesta que tú le das a ese asunto, antes de hablar, antes de hacer una mueca, antes de nada, es: no me interrumpas, no quiero que me interrumpas, porque yo estoy con Dios. ¿Qué acaba de suceder? Ya no estás con Dios. ¿Sí? Y entonces salen estas respuestas no divinas, por amables que parezcan, porque a veces somos expertos en disfrazar las cosas, ¿no? Mi amor, mira, por favor, dame un momento. Sí, pero ese mi amor va cargado de, ¿no? ¿Cómo? No. Y nuestros familiares sienten en sus corazones, aunque ellos no estén viviendo fe, pero sienten lo que tu espíritu está proyectando. Hubo una etapa en mi proceso y se repite cada vez que Dios así lo quiere, de interrupciones, le voy a llamar así, una etapa de interrupciones. Exactamente lo que estoy describiendo. Y entonces me molestaba, ¿no? Yo quiero seguir en mi proceso con Dios y una interrupción, y la otra interrupción, y la que sigue, y la que sigue. Y me frustraba. Y le preguntaba yo a Dios: bueno, si yo estoy contigo, ¿por qué tanta interrupción? ¿Por qué no permites que yo tenga un tiempo contigo? Todo tiene que suceder cuando estoy contigo. ¿Por qué no puedo esperar todo? Y no escuchaba su respuesta, porque eso es lo que hacemos mal. ¿Te das cuenta? Dejamos de escuchar. Hay una sola manera de recibir fe, es oyendo a Dios. La fe viene por oír. Entonces, cuando yo estaba ya alegando con él de por qué todas las interrupciones, pues no estaba yo escuchando. Pero el día que ya escuché,
empecé a entender su propósito, que no era la gente interrumpiéndome, no era el diablo robándome la bendición, sino era Dios enseñándome a permanecer con Él en todo. Y ese día dije, qué barbaridad. Entonces, no son interrupciones. Es parte del programa de enseñanza. Y empezó a cambiar la cosa, porque entonces ya no se trataba de, no me interrumpa, sino de decirle a mi maestro, enséñame, a ver, ¿qué quieres enseñarme con este evento en tu programa de enseñarme? Y es otra cosa cuando permaneces escuchando, porque entra tu familiar y en lugar de procesarlo como, ¿qué no ves que estoy ocupado? ¿Qué no puedes respetar mi privacidad? ¿Qué no puedes darme un momento para mí? ¿Qué no puedes arreglar eso por tu cuenta? Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿eh? Se convierte en, Padre, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres mostrarme? Y cuando Él pone en ti su paciencia y su amor y su benignidad y su bondad, y eso empieza a fluir de tu espíritu, descubres otra manera de relacionarte. Y ves el producto de eso en las demás personas. Un papá estaba de rodillas orando, ¿no? Y viene su niño chiquito a jalarle la camisa, ¿no? Tengo hambre. Espérate, estoy orando. El niño va y se espera. Y las tripas se le retuerce y regresa con su papá y se acerca y se para ahí un ratito y está. Y finalmente lo topa así nada más. Tengo hambre. Pues, ¿qué no ves que estoy orando? ¿Qué piensas que aprende ese niño? Que la oración bendice. ¿Te das cuenta? Entonces, doy el ejemplo porque muchas veces tenemos, bueno, Dios tiene que limpiarnos de toda esta confusión. Es absurdo, ¿no? Si estoy en comunión verdaderamente con Dios, lo que Él es se va a manifestar hacia los demás. Y conforme Abba nos haga crecer, Él nos va a traer cada vez más a adiestrarnos en fluir su vida hacia otros. Eso es el crecimiento de un hijo. ¿Sí? De eso se trata. Y Jesús fue claro en eso. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, ¿para quién son estos ríos que corren de ti? Pues son para los demás. Entonces, entender que no hay interrupciones. Entender que nadie puede venir a ti si el Padre no le trae. Eso es el concepto que tiene Jesús. Él lo dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Fíjese bien. Entonces, cuando vino Judas, el Padre lo trajo. Jesús recibe a Judas como un enviado de su Padre. Cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto y se aparece el diablo,
Jesús está claro. El Padre le permite al diablo venir aquí a hacer lo que vaya a hacer, pero es un asunto de mi Padre, no es un asunto de nadie más. Y lo voy a procesar así. Y lo voy a vivir así. Y lo voy a disfrutar entonces porque es asunto de mi Padre. Bueno, ¿cuántos asuntos han ocurrido en tu día el día de hoy que deberían haber sido procesados de esa manera? ¿Eh? ¿Y qué hubiera ocurrido en tu corazón y qué hubiera salido de ti si así lo procesaras? ¿Quién más quiere participar? A ver, Iván. Bueno, Marco te quiere ganar, pero vamos a escucharlo. Adelante, Marco. Pues a mí Dios me está entrenando en la fe desde hace varios años. Eh, eh, Dios me empezó a dar en mi trabajo una instrucción maravillosa y el deseo de investigar cómo es que en las empresas se pierde el dinero que generan, ¿no? Por dónde se fuga el dinero que generan las empresas. Y me puso a hacer esa investigación y en el proceso me fue regalando una serie de ideas, de diagramas, de procesos, y yo no entendía bien que todo eso era realmente hecho por Dios. Y durante mucho tiempo pensé que era algo que yo había estado haciendo. Y últimamente Dios me ha estado mostrando que todo lo que he recibido de Él, pues él me lo ha dado, o sea, realmente no es algo que yo haya hecho. Y ha sido una experiencia maravillosa el poderme dar cuenta de lo que Dios ha estado haciendo. Y a la hora de aplicar lo que me ha estado dando en las empresas, pues han sido sorpresas maravillosas los efectos que se obtienen, los resultados que se obtienen. Y poco a poco he ido entendiendo que Dios quiere bendecir a muchas gentes a través de lo que Él me ha estado dando. Y bueno, ha sido un proceso largo el ir haciendo estos descubrimientos, el ir integrando todo lo que Dios me ha dado, el irlo aplicando, probando, viendo los resultados. Y yo me doy cuenta cómo de repente me cuesta trabajo creerle a Dios lo que Él me está diciendo que quiere hacer con todo esto. De repente entro en dudas y digo, no, es que no sirve, no, esto no funciona, no sirve para nada, quién sabe qué. Y de repente entra Dios y me dice, no, sí, mira, por esto y por esto y por esto y por esto. Y entonces he estado así, como con muchos vaivenes, entrando y saliendo de fe. Y
Y bueno, el hecho de que en todo este proceso eh, he tenido periodos muy largos sin ingresos, de repente me hace dudar que esto realmente sea lo que Dios me está diciendo que quiere ser, que quiere hacer, ¿no? Él. Y, y, y este proceso pues ha sido muy interesante porque es de repente entrar y ver todo algo glorioso y de repente dudar de lo que estoy viendo. Y bueno, me queda claro que todo este proceso está en las manos de mi padre, de Abba, que no es algo que esté bajo mi control ni en bueno, corrijo, sí está bajo mi control. O sea, Dios me está invitando a creerle a Él, ¿no? A creerle a Él. Y la bronca es cuando dejo de creerle, cuando empiezan las dudas, eh, cuando empiezan los temores, los cuestionamientos, y me queda claro que es trabajo del enemigo y también trabajo de mi viejo hombre, ¿no? Pero ya cada vez más he estado entendiendo que Dios me ha liberado de ser tinieblas y que me ha liberado del dominio de mi antigua naturaleza. Y, y bueno, estoy en este proceso, yo veo avances y también retrocesos, pero voy entendiendo que así es el asunto, así es el asunto de la fe, de la fe de mi padre hacia donde él me quiere llevar. Y pues lo estoy viviendo muy intensamente, de repente eh, en la cima y de repente en el fondo, pero veo, veo avances y veo cada vez más salir de mi interior a, a Jesús. Cada vez más lo veo manifestarse y tocar otras vidas, otras gentes, y, y me quedo maravillado cuando veo a Jesús manifestarse y el efecto que él tiene en mi alrededor. Todavía no es algo constante, pero sí es algo que ya es para mí evidente. Gracias. Gracias, Marco. Miren, cuando dices, Marco, ¿no? Cuando empiezan los cuestionamientos, los temores y demás, ¿qué ocurrió? Pues que dejé de escuchar, que me di permiso de dejar de escuchar y de empezar a escuchar a Dios y de empezar a razonar las cosas sin Él. Y es un asunto garantizado que allí no va a haber fe. Y cuánto avances en eso te va a llevar o al simple hecho de sentir la ausencia de paz y te regresas, o al error de seguirle y de permitir engaños y de tomar decisiones equivocadas y de complicar las cosas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es a permanecer escuchando y entender que ese es el sistema operativo de nuestra nueva existencia. Ya no hay este asunto de, gracias por tu información, ahora yo voy a hacer lo mío. Sino es,
te escucho, te sigo escuchando, te sigo escuchando, y Él produce entendimiento, pero no te arrancas por tu cuenta, permaneces en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. Y es sencillo si lo haces, porque ahí no cuesta trabajo. El trabajo ocurre cuando quiero caminar separado de Él. Y Jesús fue muy claro en eso. Sus palabras son tajantes. Separado de mí, nada puedes hacer. Eso creo que es muy claro. Y encontrarnos tratando de hacer por nuestra cuenta, pues ya se vuelve un poquito necio, ¿no? Si Él dice nada puedes hacer y yo estoy haciendo mi lucha, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy tratando de comprobarle a Jesús que está equivocado, y no lo hacemos con esa intención, pero su palabra se cumple. Y esa esterilidad es frustrante, ¿no? Iván, te escuchamos. Sí que, bueno, el comentario que iba a hacer es que para mí ha sido, como mencionó Benjamín el domingo, la respuesta de Dios a muchos eventos que en los que se está fijando mi atención ahorita en mi vida, que Dios ha venido contestando desde el martes bajo esta enseñanza, ¿no? Que mi asunto no arreglar o solucionar o no es con mi prójimo, sino es conmigo mismo, con Dios. Es lo que estoy viniendo pues a recibir, ¿no? Y creo que lo he razonado de diferentes maneras, creo que de alguna manera lo entiendo, pero pues no me había dado cuenta pues que estaba yo negado a vivirlo intensamente o completamente, ¿no? O sea, todavía me daba permiso de hacerle yo por mi cuenta, ¿no? A tratar de arreglar las cosas por mi cuenta y diciendo, no, pues es que aquí se necesita pues mano dura, porque ya están viendo la cara, o aquí necesito ser más condescendiente, o aquí necesito ser más buena onda, aquí, o sea, y pues al final eso es como una construcción con arena, ¿no? Al lado del mar, para fregarla a acabar, ¿no? Es, no solamente construir el castillo de arena, sino al lado donde pegan las olas, ¿no? Tiene fecha de caducidad y en realidad no sirve para nada, porque al final lo que me he dado cuenta es que pues produce muchísima frustración. En realidad en todo el mundo. y ser partícipe de esa maldición pues deja una resaca bien fea, ¿no? Y obviamente pues para mí, ¿no? Es mucha frustración de pues, por qué no me salen las cosas, por qué no funciona, por qué se cae este proyecto, por qué se cae la otra cosa, por qué no sale esto, por qué no sale aquello. Y cada vez que pues volteo a Jesús, escucho esta respuesta, ¿no? Y lo curioso es que comentaba en la reunión que tengo los martes que ahorita como que se multiplicaron esas situaciones, ¿no? O sea, muchas situaciones así y bajo esa misma onda, ¿no? Y pues la respuesta que recibí pues fue esa, ¿no? Pues ¿por qué no mejor le preguntas a Dios por qué está dejando que pase todo eso hacia ti, ¿no? Y ya, ¿no? En lugar de tratar de enmendar o arreglar o confrontarte con las personas.
Y es lo que estoy escuchando ahorita, ¿no? Y encuentro en mí mucha ira, ¿no? Encuentro en mí mucha justicia propia, ¿no? Encuentro en mí, o sea, estoy encontrando en mí las razones por las cuales no puedo accesar a eso tan fácil, ¿no? Porque hay, o sea, ya cuando ya se trata de dejar en paz al vecino y al prójimo, pues eso pues me regresa a mí, ¿verdad? Y entonces empieza a salir todo el cochambre y eso es lo que estoy empezando a ver, ¿no? Cuando según yo, en mis propios razonamientos, eso no estaba, ¿no? O sea, todo el mundo menos yo. Y estoy viendo que me está haciendo difícil recibir esto, pues, porque pues estoy enjuiciando a medio pueblo, ¿no? A medio todo el mundo. Muchísima soberbia. Ese ejemplo que diste, ¿no? De, pues, que no estás viendo, pues, que estoy con Dios, pues, ¿por qué andas molestando, no? A la bestia, no sé si los demás lo han vivido, pues, pero pues, por lo menos yo sí soy movido a decir que yo sí he pasado por eso, ¿no? Y cuando uno empieza a procesar las cosas así con Dios, pues entonces ciertamente la interacción con las demás personas, ¿no? Se mueve diferente. Nada más que en mí encuentro que hay un, por así decirlo, ¿no? Hay un Jonás, ¿no? No, estoy en ese proceso de no soportar tanto amor para el que me vino a interrumpir de mi oración con el Señor, ¿no? Por así decirlo. Y entonces encuentro también que hay amargura, ¿no? Aquí. Y entonces es muy interesante este proceso, ¿no? De ya no andar arreglando mis rollos con mis prójimos, sino más bien ir con mi padre, ¿no? A ver, explícame qué me está diciendo este paciente, porque para mí está hablando en chino, ¿no? O por qué se enojó esta persona si yo no hice nada, o por qué, o sea, y pues eso al final deduzco que se trata de más comunión, ¿no? De más comunión y de ser libre, pues de todas esas cosas que al final de cuentas estas personas están permitiendo que yo pueda ver en mí, ¿no? Y lo que pueda yo ver en esas personas, pues tampoco es mi asunto curarlos, ¿no? O quitárselos, o dejar de estar dando recetas que a mí me funcionan y porque pienso que a mí me funcionan, le va a funcionar al otro, ¿no? Haz esto, haz lo otro, haz aquello, ¿no? Como los que traían mareada a la samaritana, ¿no? No, tienes que hacer esto y mira, te va a funcionar, y luego vi la frustración de que no lo hacen y hasta empezar a hablar de Dios, y es lo que viví hace 2 semanas, ¿no? Cuando Dios me sienta y me pone a escuchar a un montón de gente que según yo pensé que, pues, que había estado haciendo tiempo perdido por meses de estar yendo y así, de repente, pues me sorprende que empiezan a relatar de su comunión con Dios, y entonces también me lleva a entender todo esto, pues que yo no soy el Espíritu Santo, ¿verdad? Para andar transformando a nadie. Y ser cada vez más cauteloso, y la verdad puedo decir aquí que qué bueno que me está pasando todo lo que me está pasando, porque eso me hace tratar con más respeto y más cuidado y más delicadeza mi comunión. Y más en serio, sí señor. Y qué bueno que ya no me salen las cosas a mi manera, para que pues ya no se me ande ocurriendo la brillante idea, ¿verdad? Como se dijo ahorita, ¿no? De salirme y hacerlo por mí, ¿no? Y qué bueno que ya no funcionan las cosas fuera de comunión. No sé si antes funcionaban o yo pensaba que funcionaban. Creo que no, ¿verdad? Porque si no, no estaría aquí. Entonces,
pues para mí está siendo pues un garrotazo, ¿no? Un enderezamiento de columna, ¿no? Gracias. Gracias, Iván. La fe es muy sencilla porque se trata de qué va a hacer Dios, no de qué vas a hacer tú o qué voy a hacer yo. Y eso es su regla, ¿no? Dios, la fe te conecta a la fidelidad de Dios, pero su fidelidad se traduce en el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de su pacto en tu vida. Entonces, realmente, vivir fe es vivir adorando en espíritu y en verdad, porque es vivir dándole a Dios su lugar en todo. Y dándote tú a que Él haga contigo, en ti, lo que Él quiere hacer. Y ya no permitiéndote hacer por ti mismo. Entonces, otra vez, creo que cabe aquí recordar las palabras del Espíritu Santo. Para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura, porque no las puede entender, puesto que se han de discernir espiritualmente. Pero para el que ha nacido de Dios, esto es el entendimiento de la verdad que nos corresponde vivir. ¿Sí? Y esto es hermoso porque quiere decir que en cada día de mi existencia, en todo lo que incumbe mi persona, tiene que ver con las obras que Dios quiere hacer conmigo el día de hoy. Entonces, si hoy me toca lavar los excusados o me toca hablar al Congreso de la Nación o me toca, no importa. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? Y si estoy dispuesto a vivir lo que Él ha preparado para vivir conmigo, mi enfoque se vuelve algo muy sencillo. No se trata de las relaciones, las finanzas, un montón de cosas. Se trata de una cosa. Se trata de que yo viva escuchando a mi Padre para estar de acuerdo que Él haga sus obras. Eso es fe. Eso es la vida en fe. Y ahí se van a corregir millones de cosas. Ahora, una cosa más con lo que has comentado, Iván. No, todo esto que llamas cochambre, que se manifiesta y que sale, es lo que todavía tú no has permitido que el Espíritu Santo remueva de la manera en cómo te entiendes. Esto es muy importante porque para todos nosotros, el día que el Espíritu Santo empezó a aclararme esto, wow, fue algo maravilloso porque yo estaba me falta mucha limpieza, todavía estoy muy cochino, ¿no? Y de aquí a que acabe Dios, pues híjole, ¿cuándo? Y un día el Espíritu Santo así, con la rapidez con la que Él puede abrirte los ojos, me recordó la obra de Dios. La obra de Dios es muy poderosa y es perfecta. Y Dios no pierde su tiempo queriendo limpiar a un pecador, ¿no? Poco a poquito, sino que Él trabaja de una manera muy diferente. Él toma al pecador, lo une a Jesús en su muerte y lo mata, lo destruye. Y en un instante esa persona deja de ser.
engendra una nueva persona y la hace nacer en el Espíritu. Y esa nueva persona es lo que ahora soy. Bueno, el día que le permitas al Espíritu Santo convencerte de esa verdad, ocurre algo maravilloso en tu entendimiento, porque empiezas a vivir esa nueva persona. Y cualquier impulso, porque tenemos todos estos hábitos, ¿no? Entonces, si tú dices, en mí hay mucha ira, en mí hay mucha amargura, en mí hay mucho... La nueva creación que eres no tiene nada de eso. ¿Sí? Nada de eso, porque nació de Dios. Y la Escritura lo dice, el Espíritu Santo lo declara, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esta nueva creación no padece de ninguno de esos problemas. Y cuando me ubico allí y escucho en mi corazón al Espíritu Santo darme su testimonio, ¿recuerdan Romanos 8:16? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Personalizas eso y el Espíritu Santo le testifica a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y eso me encanta, porque eso es, si saben un poquito de la comunicación entre sistemas de cómputo en redes, cada computadora, cada nódulo tiene que tener una identidad y tiene que identificarse, ¿no? Yo soy fulano y este dice yo soy sutano. Y entonces hay un acuerdo, antes que puedan hablar de nada, tienen que ponerse de acuerdo de que tienen permiso de hablar. Y luego todo eso tiene que ocurrir. Ya luego puede fluir la demás información. Me encanta esa ilustración, esa analogía, porque es exactamente lo mismo con el Espíritu Santo. Lo primero que hace es identificarte. Eres hijo de Dios. Y cuando tú aceptas ese testimonio, tu espíritu, el espíritu de la nueva criatura, responde diciendo, Abba, Padre. O sea, aceptas ser hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que eso queda acordado, conversamos en esa relación, en esa identidad, en esos derechos, en esa provisión. Eso es lo que tiene que establecerse en nosotros. Si fe no es algo etéreo, así vago, no, es por eso la descripción que hace el Espíritu Santo de lo que fe es algo maravilloso, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. ¿Cómo surge esa certeza y esa convicción? Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Mi espíritu recibe ese testimonio es poderoso. Y cuando lo recibo en mi espíritu, ya no hablo como pecador, como humano, como confundido, hablo como hijo. ¿Sí? Mi espíritu se identifica linealmente. Cuando yo digo Abba Padre, es porque estoy declarando que soy su hijo. Y entonces, todo lo que sigue lo hablamos en ese terreno. Lo vivimos en ese terreno. Y hace rato hablamos de no retroceder. ¿De acuerdo? Aprender a no retroceder.
Entonces, cuando yo dejo de ubicarme, no recibo el testimonio del Espíritu y agarro y me regreso a hablar de mí como el viejo hombre, estoy retrocediendo. Y eso va a causar una crisis intelectual. Estoy completamente claro en eso. Porque empiezan los argumentos. No, pero entonces, ¿pero qué pasa con esto y con aquello y con lo que me pasa y con lo que siento y los pensamientos? ¿Qué pasa? Lo único que necesita pasar es que aprendas a permanecer ahí. Y vas a ver cómo todo eso desaparece. Pues podríamos resumir lo que estoy como recibiendo ahorita, es que lo que en realidad está mostrándome el Espíritu Santo es las áreas con las que me sigo identificando con el cadáver, ¿no? Exactamente. Exactamente. En lugar de identificarte en lo que eres. Y, hermanos, el Espíritu Santo entiende el trabajo que Él tiene que hacer de desarraigar todos los argumentos. Por eso, 2 Corintios capítulo 10 fue escrito, porque habla ahí del problema de los argumentos. Pero fíjense cómo lo dice. Dicen, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y explica cómo, dónde y cuáles son las fortalezas. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y termina diciendo, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿te das cuenta? Las fortalezas y los argumentos y los pensamientos ocurren ¿dónde? Adentro de uno. ¿Cierto? Y eso es un estado de orgullo. Se levantan en altivez en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero darle por mi lado, no voy a conocer a Dios. No voy a vivir lo que Dios es. Dios es humilde. Para vivir lo que Él es, yo tengo que ¿qué? Aprender a vivir en humildad. Dios es manso. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, Jesús no hace nada por su cuenta. Él es guiado por el Espíritu Santo. Si yo quiero participar de la naturaleza de Dios, debo vivir mansedumbre. Y eso me es provisto. Eso es lo hermoso de todo esto. ¿Te das cuenta? Pero todo inicia con identificarte en lo que ya Dios dice que eres. Y no darte permiso de volver a nombrarte, a llamarte por el viejo hombre. No más. Cuando entiendes, voy a usar otro ejemplo. El día que el Espíritu Santo me mostró, y me lo mostró de una manera tan fuerte, tan profunda, que si yo volvía a aceptar culpabilidad por un pecado que yo había cometido, pero que Jesús había pagado, ¿sí? Y yo volví a agarrar la culpabilidad en lugar de respetar el pago que Jesús hizo, estaba yo ofendiendo a Jesús.
ese día le puso un fin a esas cosas. Porque es lo que yo hacía. Y el diablo ya tenía mi numerito, ¿no? Él me callaba así, nomás me sacaba mi liencito de cosas, nomás me decía, y yo bajaba la cabeza. No, sí, soy pecador, soy malo, soy esto, soy aquello. La he regado, no tengo perdón. ¿Pero qué es eso? Eso es negar a Cristo. El día que el Espíritu Santo me lo hizo entender, ya no puedo. ¿Me entiendes? Porque ya no se trata de creerme la gran cosa o creerme pecador. No se trata de Cristo. ¿Qué hago con Él? Y hay una escritura en Hebreos 10 muy poderosa que dice que eso equivale a pisotear al Hijo de Dios, a tener por inmunda la sangre del pacto y a hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pues cuando me la puso de ese color dije, no, gracias por enseñármelo, aquí se acabó. Y créanme, el enemigo siguió intentando usar el mismo número conmigo y le intensificó y todo, pero el Espíritu de Dios en mí me hacía, escoge, no, voy a respetar a Cristo. Está pagado, punto y se acabó. Y encontré y descubrí algo muy sencillo, que todo lo que tenía que ocurrir era que yo le creyera a Dios. ¿Y saben qué? El enemigo dejó de andar buscándome porque ya no me puede manipular por ese lado. Es exactamente lo mismo en lo que estamos hablando. Soy hijo, y esa declaración que el Espíritu Santo hace a mi espíritu. Eso es lo hermoso de esto. Es que yo me creo porque yo me creo la gran cosa. No, es que el Espíritu Santo me lo dice. Y si lo escuchas, te lo dice a tu espíritu. Entonces, no puedo retroceder de eso. Pero las implicaciones de recibir eso es vivir la vida de Dios. ¿Sí? Como hijo que vivo, la vida de mi Padre. Tenemos a 2 Luises y un Benjamín que todavía no participan. ¿Quién de los 3 sigue? Benjamín, adelante. ¿Se escucha? Pues digo, me da un poco de pena participar porque nunca estoy en las pláticas, pero creo que cabe el comentario, precisamente por eso nunca logro estar aquí con ustedes por cuestión de, siempre me quedo dormido, una cuestión de hábito y de otras cosas. A mí se me hace muy padre porque yo creo que el Espíritu Santo precisamente hoy me guió a conectarme. Estaba hablando con un hermano y no sé cómo una cosa llevó a la otra y me conecté. Y todo el día estuve batallando precisamente con ese tema de la culpa, o hubo ciertas cosas que pasaron en mi vida y pues me pusieron a dudar y me pusieron otra vez a estar pensando en esto. Caray, papá, yo creo que cometí un error aquí, debí haber hecho esto, o tú estás permitiendo esto, ¿cómo es? Y estuve todo el día con eso, ¿no? Y quería como que la tristeza venir también, pero papá me guardó y me regresa fe y todo. Pero sí, yo creo que conmigo el Espíritu Santo está haciendo un despliegue de paciencia contra mi necedad, que es muy grande, en el aspecto de que me enseña una cosa por medio de un hermano y yo pues, todavía incrédulo en el mensaje o en la lección, me la muestra de otra manera en esta plática, por ejemplo, hoy. Y hay muchos ejemplos así, ¿no? De que donde cada vez que me salgo de fe siempre viene una lección, o bien me salgo de fe por causa de una lección, porque se me muestra algo que, bueno, no es correcto todavía. Y entonces empiezo con la culpa y todo eso, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo
que pones, Cristóbal, porque sí es cierto, yo no lo había visto así, ¿no? Es exactamente es dudar de Cristo. Otra cosa que me sucedió parecida fue, me empezaron a suceder ciertas cosas y yo me sentí afortunado y dije, wow, primera vez que escucho papá, o sea, en mi espíritu, ¿no? Y dije, pero ¿cómo si yo soy, o sea, si yo soy menos, pues yo no llevo mucho, porque yo estoy experimentando esto, ¿no? Y lo que esto fuera y no importa. Y también caí en esa parábola donde comparan el reino de Dios con estos trabajadores que están todo el día trabajando, unos pocas horas y otros muchas horas. Y el patrón pues les paga lo mismo, entonces ellos empiezan a pelear y la enseñanza de todo esto es que pues el que criticaba porque había trabajado todo el día, realmente estaba criticando al patrón, que en este caso es Dios, ¿no? Entonces yo no puedo decir que soy menos, ni puedo decir que soy más porque estoy juzgando a mi padre. Él dice que todos somos iguales, ¿no? No hace distinción y yo sí me ponía de menos y yo creo que mi punto en todo esto es que él es tan paciente que me explica una vez y no lo entiendo porque mi cabeza es muy necia. Y entonces tomo otro contexto y me lo explico otra vez y no lo entiendo empiezo a debatirlo y me entra por otro contexto hasta que lo entiendo y digo, bueno, ok, es cierto ya, o sea, tienes razón, ¿por qué estoy discutiendo? Ni siquiera tiene por qué, ¿no? Y eso me pasó hoy, quiero comentarles que pues estuve todo el día con una batalla, llamémosle, o debatiendo por tonterías, ¿no? Y cuando me conecto recibo el mensaje que he estado recibiendo todo el día, que simplemente regresa fe, papá está en control y lo que está pasando es para tu bien y punto. O sea, recibe, es todo lo que tienes que hacer. Siéntate cómodamente y recibe, lo demás va a venir. Y bueno, les quería compartir porque pues yo, como les digo, creo que sí, el Espíritu Santo ha hecho un despliegue de paciencia en mi necedad increíble. No me dejan no aprender la lección y estoy maravillado, la verdad, maravillado y agradecido enormemente y me identifico mucho con Iván porque también también sufro mucho a veces en aprender la lección y me doy de cocotazos y no me entra la lección a la primera y a la segunda, pero creo que lo bonito que he estado aprendiendo más que otra cosa es que pues, el Espíritu Santo me tiene paciencia, ¿no? Y si no lo aprendo a la primera, pues será la décima, pero él va a estar, él se va a asegurar que yo la comprenda así, por miles de medios, ¿no? Y nos habla por todas partes. Y repito, estoy maravillado con la forma, con la lealtad, con la fidelidad, con la paciencia, Dios mío. Y bueno, les quería compartir, estoy precisamente hoy aquí con ustedes por eso, ¿no? Gracias, Benjamín. Cuando estamos en esta etapa, creemos que las lecciones de Dios se trata de objetos, ¿no? Aprende esto, aprende aquello. Pero la verdadera escuela es lo que acabas de hablar. Estás aprendiendo en tu propia vivencia la paciencia de Dios contigo, el amor de Dios contigo, la fidelidad de Dios contigo. Entonces, estás aprendiendo. y llega un momento en que hay un fruto en el corazón. Y hay una renovación, un nuevo entendimiento, pero ese entendimiento ahora es acorde a Dios. Y ese entendimiento produce entonces la libertad para vivir lo que nos es provisto. Entonces, es una escuela maravillosa y qué bueno que estamos en ella, ¿no? ¿Quién sigue? Luis Castillo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Wow. Pues
yo sigo tratando de caminar día a día y ir en fe. Simplemente puedo decir que cada día es nuevo, es sorprendente, porque pues el Señor sigue teniendo tanta paciencia conmigo y me sigue enseñando tantas cosas. En lo que va del año, se me abrieron puertas, he estado enfocado a prepararme más profesionalmente, ¿no? Entonces estoy invirtiendo bastante tiempo en eso, ¿no? O sea, paro muy temprano, me acuesto 2, 3 de la mañana y pongo como si estuviera en la escuelita, ¿no? Ahora sí que matutino, vespertino y nocturno, ¿no? Y hace un par de semanas, el lunes por la noche, como faltaban 5 minutos para las 12 de la noche, y de repente sonó mi celular, ¿no? Y era un amigo mío de muchos años y me dio una palabra que dice, ¿sabes qué, Luis? Estoy aquí parado en medio de la carretera, estuve compartiendo el fin de semana en varios lugares de la Sierra Norte de Puebla, pero ya voy rumbo a mi casa, vivo en Apizaco, Tlaxcala. Hubo un accidente y estamos parados aquí en medio de la carretera, en medio del bosque, está lloviendo, y todo. Y llevamos como 10, 15 minutos aquí detenidos, lo que la grúa mueve un camión. Y escuché que el Señor me habló y me dio una palabra específica para mí. Y me dice, Luis, el Señor quiere decirte dos cosas, que te ama mucho, que eres su hijo amado, y que no digas que eres poca cosa para Él o que has hecho poco para Él. Y la verdad, yo en un momento, pues dije, pues qué buena onda, Señor, que me estás dando esta palabra. Y yo pensé en ese momento, digo, pues no era algo, no es una carencia que yo tenga ahorita de que me sienta mal en esa área, ¿no? Y dije, Señor, gracias, ¿no? Y a lo que voy es como muchas veces, aún inconscientemente seguimos menospreciándonos delante de Dios. Decimos que somos hijos, pero tratamos de vivir como hijos escuchando todo el tiempo, pero muchas veces nos desenfocamos, ¿no? Y aún inconscientemente se puede dar. Yo quiero decir y compartirles que en muchas situaciones el caminar en fe para mí ha sido como un río naciente que nace de un manantial y se va volviendo una corriente, un torrente, y luego hay rápidos, luego entras en la amplitud del río y a veces el río fluye muy lentamente, ¿no? Y como que no sabes a dónde vas, simplemente sigues flotando tú en medio del río, y a veces tenemos esa tentación de bajarnos y de querer hacer las cosas por nosotros mismos. Y a veces eso pasa, ¿no? Entiendo lo que compartía Iván, de que a veces se busca uno por aquí, por acá, por allá, y bueno, estoy haciendo todo bien, ¿por qué no se dan estos proyectos, esta situación? Y sin embargo, a pesar de que no se dan, no me falta nada. Y es complicado, ¿no? Es complicado como varón porque uno quisiera ser más proveedor para la casa y todo, pero a veces siento que es como que aún esas pausas son pausas para seguir aprendiendo a caminar. O sea, por ejemplo, hace 10 semanas tenía que pagar mi teléfono, no tuve para pagar mi teléfono, o sea, tenía de terminar de juntar para la colegiatura de mi hija universitaria, y o pago la colegiatura, pago el teléfono. Y sorprendentemente tenía que pagar el día 23, lo pagué hasta el día 6 y nunca me lo cortaron.
Pero el sábado pasado que yo fui a pagar, no tenía ningún recargo. O sea, pagué la cantidad que tenía que pagar, ¿no? Y digo, aún hasta en esos pequeños detalles, porque en algunas otras ocasiones, no recientemente, pero tú sabes que te pasan 2 o 3 días y te cortan los servicios, ¿no? Y dice uno, Señor, yo sé que estoy aquí caminando y disfrutando este momento, pero contigo, pero a veces sigo sin entender muchas cosas. Ves que van pasando los años y es bueno, Señor, lo único que sé es que tú me vas a llevar a buen puerto, ¿no? O sea, no estoy en el afán de querer hacer cosas para Él, simplemente de descansar en Él y a seguir aprendiendo a caminar con Él, ¿no? Y de verdad yo me sorprendí mucho que me hablara mi amigo que estaba en medio del bosque a medianoche para darme una palabra. Y al día siguiente yo estuve como hasta las 4 de la tarde, como si estuviera en la luna, en un recibir testimonio del Espíritu Santo a mí. O sea, de que era una cosa y otra cosa. O sea, pues gracias porque sentí como si hubiera metido sus oídos, sus dedos en mis oídos y quitó un poco de cerilla para poder escucharme. Y bueno, la verdad yo sigo sorprendido de cada día. Y tengo mucha expectativa de lo que Dios va a hacer como diario. Hay días que, como todos nos levantamos con el afán de querer hacer muchas cosas, y hay días que se ha recibido el testimonio de Él. Entonces la verdad es que pues qué padre que ya retomamos las actividades del grupo. La verdad es que yo solamente quiero decirles que yo soy muy edificado con cada uno de los testimonios de cada uno de ustedes, y muchas veces yo me veo pasando por esas situaciones o situaciones que no he vivido, situaciones que ya viví, y me sorprendo de cómo Dios sigue dando testimonios. Pues eso es todo, ¿no? Yo la verdad quería compartirles eso porque a pesar de lo que pensemos, el Señor siempre está ahí hablándonos. Simplemente yo creo que a veces, poniendo ese ejemplo del río, a veces pensamos que lo que Él está haciendo nosotros vamos viendo, ¿no? Y nos podemos llegar a desesperar y nos bajamos. Gracias. Gracias, Luis. Verdaderamente, en lo que nos compartes podemos ver la insistencia de Dios, ¿no? En decir, hey, así te veo. Y lo que Él busca es traernos a congruencia, a acuerdo, a que coincidamos con Él, ¿no? Cuando el Padre habló con respecto a Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, no fue ninguna noticia para Jesús. Si Él vive eso y lo vive plenamente, se sabe el deleite de su Padre. Y allí quiere traernos, Abba, ¿sí? A que nos sepamos en su corazón de esa manera. Y que en lugar de que, porque todos los varones, tú acabas de hablar de este mensaje de parte de Dios y luego dijiste algo como el asunto de que la frustración de que como varones queremos ser mejores proveedores. Bueno, la realidad es que si aprendemos a vivir fe, vamos a ser conductos de la provisión del proveedor. ¿Sí? Y no estar estorbando al proveedor. ¿Te das cuenta? Porque ya en esta vida de hijos ya no podemos vivir la vida adámica.
donde Dios le dijo al hombre que él iba a ser el proveedor. Tú vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. En la vida divina, trabajamos, por supuesto, en la guianza de nuestro Padre, pero no para ganarnos el pan. En la vida divina, Jesús estableció eso. La gente reza el Padre Nuestro en total ignorancia de lo que Jesús vino a decir. Pero ahí Jesús establece quién es el proveedor. ¿Qué dice? Padre, si lo personalizas, Padre mío, que moras en mi espíritu. Te respeto absolutamente. Santificado sea tu nombre. Todo tiene un significado tan personal, tan especial, y cuando llega al punto de provisión dice, el pan, o sea, la provisión de este día, la recibo de ti, dámela hoy. Bueno, traemos un raciocinio que no acepta esa verdad. Si queremos jugar el papel de proveedor en lugar de gozarnos en que ya tenemos un proveedor perfecto y absoluto, y que Él va a guiar tus pasos a un trabajo o a la manera en que Él quiere proveer para tu día. Y en este programa de provisión es diario. Es incómodo para el ser humano. Es terriblemente incómodo. ¿Se acuerdan de Israel con el maná? Incomodísimo. No poder guardar para el otro día. Porque ese guardar para el otro día es muy lógico para el humano que no sabe qué va a pasar mañana. Pero para nosotros sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Mañana mi Padre hace nuevas sus misericordias. Mañana mi Padre va a proveer el pan de mañana. ¿Y pasado qué va a hacer? Va a proveer el pan de ese día. Pero esto es una transformación. Esto es lo que transformación es. ¿Te das cuenta? Es la renovación de nuestro entendimiento para poder participar de la naturaleza de Dios como hijos en la familia divina. Y el Padre está haciendo su trabajo por el Espíritu Santo, tomando a esta persona y diciendo, échale una llamada a Luis, para que le quede claro cómo lo veo. Gracias, Luis, porque esto nos bendice. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, el tocayo va a hablar, ándale. Nada más un minuto porque ya es tarde. Yo hoy le pregunté a Dios que no he estado en las reuniones porque he estado saliendo en cuestiones de la política aquí en Balancán y fui a ver a mis hijos a Mérida, etcétera, etcétera. Pero tengo muchas deudas. Pero quería yo hablar, pero yo viviendo la provisión, yo sé que Dios está en control de todo y viviendo fe, pues estoy en fe, ¿no? Entonces no estoy tranquilo. Entonces dije, no, pues mejor participo ya cuando esté y doy el testimonio completo. Pero bueno, nada más es eso. Espero que en estas próximas reuniones ya del testimonio de la total provisión y el pago de las deudas. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues creo que llevamos un buen tanto de verdad para vivirla. No cometamos el error de tratar de hacer esto en nuestro esfuerzo. Hay que escuchar. Hay que seguir escuchando para ser guiados y para ser provistos de poder.
¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo y entonces van a recibir poder? Bueno, eso sigue siendo nuestra realidad. Elijo ocupar mi poder para hacer cosas, voy a producir lo que genera la naturaleza humana. Elijo negarme a usar ese poder para recibir el poder de Dios y actuar en su poder, que Él haga las obras conmigo, voy a vivir cosas divinas. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo que nos has concedido, por tu testimonio que está siendo escrito en cada uno de nuestros corazones y vidas, y gracias por el producto que estás formando en cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos, nos alegramos en ti y disfrutamos el ser enseñados por tu Espíritu para ser crecidos en la naturaleza divina. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos pronto.